Muy buenos días, mis hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase de confesión de fe. Voy a esperar un minuto para que todos se acomoden, para que todos estén en silencio y así poder empezar. Les invito a tomar asiento, a guardar reverencia. Vamos a orar, mis hermanos, para empezar. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias porque tú eres fiel, gracias porque tú eres misericordioso, porque no hay nadie como tú, Señor. En esta mañana venimos en tu nombre, Cristo Jesús, rogándote que nos des el entendimiento, que nos des la sabiduría por medio de tu Espíritu Santo para aplicar tu palabra, para que el conocimiento que adquirimos en ti, Señor, cada día lo podamos ver reflejados en nuestras vidas, que este conocimiento nos lleve a amarte y adorarte más, a servirte con más devoción, Señor. Oro por mis hermanos, oro por mí, para que tu gracia nos acompañe, para que tu favor, Señor, inmerecido sea con nosotros. Oro para que tengas piedad y misericordia de cada uno de nosotros, Señor. En tu nombre oro. Amén y amén. Muy buenos días, mis hermanos. Pues vamos a empezar la clase de confesión de fe. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que ya hemos visto. En el capítulo 1 hemos visto las Santas Escrituras. Nuestro conocimiento se basa en la palabra de Dios. El Señor se ha revelado por medio de su palabra. Lo llamamos la revelación especial de Dios. Asimismo hemos visto de Dios y la Santa Trinidad. Hemos visto los atributos de Dios, la relación que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los decretos de Dios, su plan eterno y perfecto, asimismo de la creación, el principio de su gran obra, y nosotros como imagen y semejanza de nuestro Señor. Asimismo de la providencia, el gobierno absoluto de Dios. Dios tiene todo bajo control, nada se escapa de sus manos. Y asimismo hemos visto la caída del hombre, el pecado y el castigo, cómo el pecado es introducido en Génesis 3, las consecuencias de este pecado, la muerte. Y en el capítulo 7 del pacto de Dios, la revelación y la ejecución progresiva del plan de salvación. Asimismo en el capítulo 8, hemos visto y vamos a continuar viendo Cristo el mediador, cómo Cristo es suficiente para salvarnos. Recordemos que la semana pasada les estaba enseñando que nosotros tenemos la revelación completa, pero que el pueblo de Israel tenía una revelación progresiva. Ellos esperaban a alguien que los salvaba, pero cada vez que pensaba que era esa persona, veían que esa persona fallaba. Entonces la gran pregunta que se hace el Antiguo Testamento es ¿quién? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es la simiente de la mujer que va a venir a rescatar a su pueblo? Esa es la gran incógnita que se presenta. Así que la clase hoy va a ser primero las bases bíblicas, segundo la declaración y confesión y tercero una pequeña discusión. En el párrafo 1, 2, 3 y 4, en el primero vimos su ordenación. Cristo fue ordenado a ser nuestro mediador antes de la fundación del mundo. Su encarnación era necesario que Cristo tomara no forma humana, sino que se encarnara como hombre para poder salvarnos. Asimismo hemos visto los requisitos para este oficio. Él es sacerdote, Él es profeta y Él es rey. Y en el párrafo 4 hemos visto la ejecución de este oficio. Cristo tenía que morir por nosotros. Asimismo, ahora del capítulo 6 al 10, vamos a estar viendo, 1, la operación central de su obra, 2, el papel de la comunión entre las dos naturalezas de Cristo en la obra de expiación, 8,
la aplicación eficaz de la expiación y todos los beneficios a todos los que Cristo vino a salvar. Y 9, la posesión exclusiva e intransferible del oficio de Cristo como mediador. Y por último, la necesidad de todos los oficios del mediador. Así que vamos a empezar el párrafo 6. Vamos a leer, los invito a que abran sus Biblias, aunque el texto esté aquí. Romanos 4, del 1 al 9. Y vamos a empezar este párrafo, la aplicación de la expiación a los creyentes antiguos. Esta es una gran pregunta que como creyente uno se hace. ¿Cómo fueron salvos los cristianos o los creyentes del Antiguo Testamento? Porque recordemos que la muerte de Cristo la vemos en el Nuevo Testamento. Dice la santa palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Entonces, vemos que el pueblo de Dios, los creyentes del Antiguo Testamento, entienden que son pecadores. Entienden que sus méritos no pueden hacerlos salvos delante de Dios. Entienden que han fallado. Y recordemos que David entiende esto, y David dice: Dios, desde el vientre de mi madre he sido concebido en pecado, desde el vientre de mi madre soy pecador. Entonces hay un concepto del pecado en el Antiguo Testamento. Y lo que hace Pablo aquí es ir a este concepto de que todos somos pecadores y demostrarlo. Y demostrar que ningún hombre ha sido salvado nunca por obras, sino por fe, y que la fe es un regalo de Dios. Veamos lo que dice el párrafo 6, y dice: aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo después de su encarnación, sin embargo la virtud, es importante esto, sin embargo la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los escogidos en todas las épocas, desde el principio del mundo, en las promesas, tipos y sacrificios, y por medio de los mismos, en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente, y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué quiere decir este párrafo? En pocas palabras, mis hermanos, la promesa de Dios siempre ha estado. Desde que el hombre falla, desde que el hombre peca, el Señor le hace entender al hombre, le hace entender a Adán y a Eva que ellos no pueden ser suficientes para salvarse. Que ellos necesitan a alguien más que lo libere de la condena del pecado. Ellos necesitan a alguien que venga y pague por ellos. Pero la pregunta es, como yo se los dije, la pregunta es ¿quién? Porque ellos no entienden con plenitud quién va a ser esta persona. Porque ellos esperan, cuando Adán tiene a su primer hijo, ella espera que ese sea su salvador. Ella espera que Caín sea el que los libre de esa carga del pecado. Pero vemos que no pasa así. Vemos que Caín peca y mata a Abel. Pero después tienen a Set. Entonces otra vez se recobra la esperanza en ellos.
Entonces, ellos entienden por medio de promesas. El Antiguo Testamento, cuando empezamos a leer el Antiguo Testamento, vemos que hay promesas que apuntan a Cristo. Hay tipos como el Cordero de Dios, como el Cordero Pascual. También vemos sacrificios que apuntan a Cristo. Mis hermanos, cuando leemos Levítico, encontramos muchos sacrificios que tipifican a Cristo, que tipifican la necesidad de un mediador, de alguien que nos ponga a cuentas con Dios, de alguien que tome nuestros pecados y nos haga aceptos delante de Dios. Así que el pueblo del Antiguo Testamento sabía esto, y ellos eran salvados por fe, pero esta fe era puesta en la promesa. Aunque no tenían una claridad total de quién era Cristo como nosotros lo tenemos ahora, ellos sabían que había una promesa y ellos colocaban su fe en esa promesa. Durante siglos, los sacerdotes israelitas tuvieron la obligación de presentar ofrendas a Dios a causa de los pecados del pueblo y para hacer propiciación por su propia obediencia imperfecta. Nuestra obediencia es imperfecta aún cuando nosotros estamos en Cristo Jesús. Nuestra obediencia sigue siendo imperfecta. ¿Fueron salvos los santos del Antiguo Testamento? La respuesta a esta pregunta está más clara en el Nuevo Testamento. Si hay un solo mediador entre Dios y el hombre, entonces la respuesta tiene que ser obvia a todo lector de la Biblia, y es sí. Todos hemos sido salvados por medio de Cristo. Nadie puede ser salvado sin Cristo, mis hermanos. Tanto Abraham como los que vivieron antes de él y después de él necesitaban un Salvador. Y las Santas Escrituras revelan que hay un solo Salvador, el Señor Jesucristo. La simiente de la mujer en Génesis 3:15 lo reveló y señaló a él solamente. Él herirá a la serpiente en la cabeza y finalmente revertirá las consecuencias del pecado. Repito otra vez, recordemos que el pueblo de Dios siempre esperaba quién es esta simiente, quién es este Salvador, quién podrá revertir las consecuencias del pecado. Vamos a leer el párrafo 7. Es una persona quien nos salva, y aquí vamos a retomar las dos naturalezas de Cristo Jesús. Vamos a leer Hechos 20-28. Me gustaría que lo busquen en la Biblia. Y dice: por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ahora vamos a leer Hebreos 9:14. Y dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció asimismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y primera de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es una sola persona quien nos salva. ¿Qué significa esto? Estos pasajes nos dan a entender que hemos sido salvados por medio de Cristo Jesús. No nos ha salvado una sola naturaleza. No hemos sido salvados únicamente por la naturaleza divina de Dios o únicamente por la naturaleza humana de Dios, sino que hemos sido salvados por Cristo. Ambas naturalezas eran necesarias para nuestra salvación. Y por eso les recuerdo, es muy importante, mis hermanos, no enfatizar una naturaleza por encima de la otra, porque ambas son necesarias. Ambas fueron necesarias para nuestra salvación. Ambas son importantes a misma medida. Ninguna está por encima de otra y ninguna está por debajo de otra. Ambas son necesarias para nuestra salvación. Hemos sido salvados por la sangre de Cristo Jesús. Y estos textos los dejan claros. Hemos sido salvados por Cristo Jesús. Y esto implica que sus dos naturalezas han estado allí, implícitas. Hemos sido salvados por Cristo. Leamos lo que dice el párrafo. Y dice: Cristo en la obra de mediación
actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella. Aunque por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza, algunas veces se le atribuye en las Escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza. Un poquito enredado, pero ya les voy a explicar a lo que se refiere este pasaje. Y vamos a entrar a la discusión. Una persona, dos naturalezas, claro. Una persona, dos naturalezas. Cristo, completamente Dios, completamente hombre. Es una persona quien nos salva, esto nos queda claro. La confesión intenta resaltar este punto al decirnos que cada una de las naturalezas de Cristo hizo lo que es propio de ella. En cierto sentido, esta forma de expresión es inevitablemente imprecisa, ya que las naturalezas no hacen nada independientemente de la persona que las posee. No es como si la naturaleza humana de Cristo actuara sin el consentimiento de Cristo Jesús, o como si la naturaleza divina de Cristo actuara sin el conocimiento de Cristo Jesús. No, ambas naturalezas están bajo el dominio de Cristo Jesús. No es que ninguna interactúe por sí sola, no, mis hermanos. Cada una está bajo el dominio de Cristo Jesús. Como dice Hebreos 9:14, es la sangre de Cristo la que limpia nuestras conciencias. No obstante, aunque jamás debemos perder de vista a Cristo Jesús, tampoco debemos olvidarnos de sus dos naturalezas. Hebreos 9 también nos dice y nos recuerda que para salvarnos fue necesario el derramamiento de sangre. Y primera de Pedro nos dice que el sufrimiento de Cristo fue un requisito para nuestra salvación. Así que ha sido una persona que nos ha salvado, pero esta persona tiene dos naturalezas en ella y que aún sigue poseyendo estas dos naturalezas. Vamos a entrar al párrafo 8. Vamos a leer Juan 6, 37 al 36. Y vamos a leer Romanos 8 del 1 al 2. Y dice la palabra de Dios: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces aquí vemos este pasaje nos da la seguridad de la salvación, pero no por nosotros, sino por Cristo Jesús. Y veamos lo que dice Romanos 8, 1 al 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí vemos dos cosas: la certeza de nuestra salvación y la eficacia de nuestra salvación. El pasaje de Juan 6:36 nos demuestra que ciertamente hemos sido salvados en Cristo Jesús y que esta salvación es segura. Pero en Romanos 8 del 1 al 2 se nos revela la certeza de esta salvación y se nos revela la seguridad también de esta salvación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y nada se perderá, porque todo lo que el Padre me ha dado, yo lo tengo que resucitar el día postrero. Entonces veamos lo que dice el párrafo 8, y dice: a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, y me encanta esto, redención eterna, cierta y eficazmente les aplica y la comunica la misma, haciendo intercesión por ellos, uniéndolos a sí mismo por su Espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación, persuadiéndolos a creer y obedecer
en la palabra, y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría, de manera y en forma que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación, y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para canjearla. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no hemos dado nada para obtener esta salvación, que esta salvación se nos ha dado como un regalo inmerecido, que esta salvación ha sido eterna, que nuestra redención ha sido eterna, mis hermanos. Y aquí, a modo de aplicación, los invito a meditar en la eternidad de Dios. Los invito a meditar, porque recordemos que nuestra eternidad empieza en el momento que somos salvos, como lo dice Juan 17:3. Y en esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a quien tú has enviado. Así que nuestra vida eterna no empieza cuando morimos, sino que nuestra vida eterna comienza cuando conocemos a Cristo Jesús. Y nuestra vida eterna se amplía aún más en medida en que más profundicemos en la palabra de Dios. Porque sigue diciendo el párrafo y dice, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación, persuadiéndoles a creer y a obedecer, gobernando sus corazones por su palabra. Somos gobernados en la palabra de Dios, pero ¿cómo seremos gobernados si no leemos la palabra de Dios? Necesitamos ser gobernados por Cristo Jesús, pero este gobierno va unido a su palabra. Si realmente queremos tener un cambio en nuestra vida radical, mis hermanos, tenemos que empezar a ser gobernados por la palabra de Dios. Y como ya se los he enseñado, es difícil ser transformados a la imagen de Cristo Jesús, porque nos cuesta, somos humanos, pero es necesario ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Y damos gracias al Señor que esto no es por nosotros mismos, sino a través de su Espíritu Santo. Como dice, persuadiéndoles a creer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría. ¿Cuáles enemigos tenemos? Tenemos el pecado, tenemos a Satanás, y nuestro mayor enemigo, nosotros mismos. Que nuestra oración día a día sea, Señor, permíteme vencer a mi mayor enemigo, ¿quién soy yo? Esta carne que se revela a tus mandamientos, esta carne que se revela a tus propósitos. Señor, yo soy mi mayor enemigo. Yo necesito que tú controles a este enemigo. Sigue diciendo el párrafo, y en formas que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación, y todo por su libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para canjearlo. Como ya les dije, la salvación es un don de Dios. No hay nada que tú o yo, mi querido hermano, hagamos para que el Señor nos salve. Esta salvación se ha dado libre. No hay nada que tú le puedas ofrecer al Señor. Cuando nosotros vamos al trono de la gracia, vamos con las manos vacías para ser llenas de Cristo Jesús. Porque como yo se los dije, este párrafo, este capítulo, esta clase 8 nos enseña que Cristo es suficiente y que nuestra mayor necesidad es Cristo Jesús como nuestro Salvador. Necesitamos tener un conocimiento pleno de Cristo, no solo como el Salvador, sino como nuestro Señor. Y en esto es algo que los discípulos van constantemente creciendo en este conocimiento pleno de Dios. Cuando los discípulos empiezan a conocer al Señor, lo llaman Rabbi, lo llaman Maestro. No lo llaman Señor al instante, sino que ellos crecen en conocimiento. Y cuando el Señor está en la barca, y cuando ellos ven la tempestad, y cuando el Señor ordena que la tempestad calme, hay un conocimiento que cambian los discípulos. Los discípulos desde ese momento ya no llaman al Señor Rabbi, sino que lo llaman Señor. Porque ¿quién es este que puede hacer calmar y que puede hacer que el viento y la marea les obedezcan? Este no es como nosotros. Entonces la percepción de los discípulos cambia y empiezan a ver no al Señor Jesús como un maestro, sino como el Señor.
y este conocimiento va creciendo. Pero no pasa lo mismo con Judas, porque esto lo vemos cuando están tomando la Santa Cena. Cuando Cristo Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos dicen, seré yo, Señor. Pero no con Judas. Judas dice, seré yo, Rabí. Seré yo, maestro. Entonces la percepción de Judas no crece, mientras que la percepción de los discípulos va creciendo y van adquiriendo ese conocimiento de que Cristo es el Señor de sus vidas. Y ese conocimiento tiene que ir, mis hermanos, creciendo en nosotros. No ver a Cristo solo como un maestro, sino como el Señor de nuestras vidas, que gobierna nuestras vidas. Ahora, ¿qué nos enseña este párrafo a manera de discusión? Este párrafo construye un puente que nos lleva desde el cumplimiento de Cristo, de nuestra redención en el pasado. Recordemos que nuestra redención ha sido planeada desde la eternidad, aunque en nuestra mente esto es un poco, en nuestras mentes esto no encaja muy bien, porque nosotros somos seres lineales, nosotros pensamos consecutivamente, pero recordemos que la mente de Dios está por encima de nuestra mente y la sabiduría de Dios está por encima de nuestra sabiduría. Recordemos que pasaremos una eternidad conociendo a Dios, una eternidad, y aún así no nos alcanzará una eternidad para conocer plenamente a nuestro Señor. Cuán profundo es nuestro Señor. Entonces recordemos que nuestra salvación ha sido planeada desde la eternidad, pero la vemos aplicada ahora desde el momento que somos salvos. Dios ha decidido salvarnos desde mucho antes de la fundación del mundo, pero vemos esta salvación aplicada ahora. Pero cuán maravilloso es nuestro Dios, que antes de que tú nacieras y antes de que tú pensaras en Él, Él ya había decidido salvarte. Y dice, este párrafo construye un puente que nos lleva desde el cumplimiento de Cristo, de nuestra redención en el pasado hasta la aplicación de esta redención en el presente. Cristo no murió por nada. Al contrario, siempre tuvo en mente a todos aquellos que eran suyos. Y recordemos lo que dice Juan 6, 35 al 36. Todo aquel que el Padre me da vendrá a mí, y al que el Padre a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me diere no pierda yo nada. Entonces la voluntad del Padre, ¿cuál ha sido? Escoger y dar a Cristo un pueblo que el Padre ha escogido. Y que este pueblo pertenezca a Cristo Jesús, por lo cual este pueblo no se puede perder. Ahora este pasaje también, este párrafo nos enseña, uno, que Cristo intercede por nosotros, y aquí se aplica el oficio de Cristo, que Él es nuestro sumo sacerdote. Dos, que Cristo obra en nosotros por medio del Espíritu Santo, lo que le decía, la palabra de Dios nos gobierna, pero también el Espíritu Santo nos guía, y el Espíritu Santo nos lleva a clamar y a ver a Cristo como nuestro precioso Salvador. Y tercero, Cristo es el vencedor de nuestros enemigos. Cristo ha vencido la muerte, Cristo ha vencido el pecado, Cristo ha vencido el mal, Cristo ha vencido, mis hermanos, al maligno. Pero esto no quiere decir que los haya quitado completamente, porque seguimos luchando contra el pecado, pero el pecado ya no nos gobierna, aunque esté persuadiéndonos. El pecado ya no le servimos al pecado, ya no presentamos nuestros miembros al pecado como dice Romanos, sino que presentamos nuestros cuerpos a servicio de Cristo Jesús. Y Él ha vencido la muerte. Y hay algo que me gusta mucho que dice un predicador, y él dice, me paro firme al terror de los humanos. ¿Cuál es el terror de los humanos? Sino la muerte. Pero me paro firme al terror de los humanos y me paro cara a cara con el terror de los humanos, porque no le tengo miedo a algo que Cristo ya ha vencido. La muerte ha sido derrotada por nuestro Señor. Y esta es la confirmación de que hemos sido salvos, mis hermanos. Que sabemos que a pesar de que este cuerpo muera, nosotros viviremos en Cristo Jesús. Y como les dije, mis hermanos, nuestra vida eterna no empieza cuando morimos, sino que nuestra vida eterna empieza ya
Y a manera de aplicación, ¿estás viviendo tu vida eterna? ¿Ya estás viviendo según los parámetros del cielo? Pasemos al párrafo 9, solo Cristo. Vamos a leer 1 de Timoteo 2:5. Un pasaje que conocemos todos. Y dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué nos enseña este párrafo? Este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio solo de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hemos sido salvados por medio de ángeles, que no hemos sido salvados por medio de María, que no hemos sido salvados por medio de arcángeles, solo Cristo. Hemos sido salvados solo por Cristo. Cristo ha pagado la deuda. Cristo es suficiente, no como enseñan los católicos, no como enseñan otras religiones, que necesitamos seguir haciendo sacrificios, o que necesitamos, mis hermanos, adorar a María, o que necesitamos, mis hermanos, seguir adorando a arcángeles o encomendándonos a ángeles, sino que este texto nos deja claro. Y esto quiere decir que el pueblo de Dios, cuando Pablo le escribe a Timoteo, esto quiere decir que el pueblo de Dios estaba batallando con esto, de encontrar a Cristo como su único mediador, porque recordemos que el pueblo judío seguía practicando los sacrificios, como ese compromiso que necesitaba, mis hermanos. El ser humano siempre necesita o se ve en la obligación por su pecado de hacer algo que lo haga merecedor de la salvación. Nuestro pecado nos lleva a eso, nos lleva a hacer algo que nos sintamos de que, wow, merecemos ser salvos. Pero por más que tú hagas o por más que yo haga, no merecemos ser salvos. Y por eso la salvación es un regalo, y por eso solo hay un mediador entre Dios y el hombre, y es Cristo Jesús, nadie más. Y sigo leyendo y dice, este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio solo de Cristo, quien es el profeta, el único profeta suficiente, quien es el sacerdote, el único sacerdote suficiente, y quien es el rey, el único rey suficiente que puede llevar a su pueblo a ese reinado, el único profeta que puede hacer que el pueblo entienda la palabra de Dios, el único profeta que puede aplicar la palabra de Dios en los corazones, y el único profeta, mis hermanos, que puede presentar un sacrificio perfecto, el único que pudo presentar un sacrificio perfecto. Y dice, y no puede ni parcial ni totalmente ser transferido de él a ningún otro, nadie más. Nadie más puede ser mi mediador. Y en esto me regocijo, mis hermanos, porque como se los dije, el pueblo en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios siempre estaba constantemente mirando quién era. Será Moisés, pero Moisés falla. Imagínense ustedes tener la expectativa de que ahora sí seremos salvos. Señor, de que ahora sí conoceremos a la simiente que tú vas a enviar. Pero cada vez que el pueblo esperaba, ¿será este? Ellos fallaban. Entonces imagínense ustedes tener esta expectativa tan grande, pero al final ustedes darse cuenta de que no, de que ha fallado. ¿Y de quién es? Señor, si no es Moisés, ¿quién es? Señor, si no es David, si no es Salomón, ¿quién es? ¿Quién podrá tener una mayor sabiduría que Salomón? ¿Quién podrá tener un mejor reinado que David? ¿Quién podrá ser un mejor líder que Moisés? ¿Quién podrá, Señor, liberar a tu pueblo de la esclavitud? ¿Quién, Señor? Y aquí es donde entra solo Cristo. Este oficio no puede ser transferido, solo le pertenece a Él. Y le damos gloria al Señor que sea solamente Él, porque Él es perfecto. Porque nuestra salvación no depende de nuestras obras, nuestra salvación no depende de lo que hagamos, de lo que digamos, sino que depende solamente de Cristo. Y en esto descansamos, mis hermanos, que la salvación que Dios nos ha dado es plena y segura, y en esto descansamos.
Vamos a entrar al último párrafo. Cristo nuestro reconciliador. Cristo, vamos a ver todo, este párrafo es como un resumen de todo lo que hemos visto. Vamos a leer primera de Juan 1:18 de manera rápida por el tiempo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo nos ha revelado al Padre. Cristo es la revelación plena de Dios. Todo lo que necesitamos conocer de Dios lo podemos ver en Cristo Jesús. Y dice Colosenses 1:21, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo las malas cosas, ahora os ha reconciliado. Entonces, por medio de Cristo conocemos al Padre, y por medio de Cristo también, mis hermanos, hemos sido reconciliados en el Padre. Y dice el párrafo, esta cantidad y orden de oficios son necesarios, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético, alguien que nos revele la palabra, alguien que nos aplique la palabra. Y por nuestra separación de Dios necesitamos a alguien que nos reconcilie con Dios, porque éramos enemigos de Dios. Y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal. Nadie podía, mis hermanos, presentar un sacrificio plenamente perfecto como Cristo Jesús. Millones de corderos fueron sacrificados, pero ninguno fue suficiente. Ninguno era suficiente, solamente el cordero inmolado de Dios. Y presentándose aceptos para con Él. Y por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos y subyugarnos, atraernos, someternos, librarnos y perseverarnos para su reino celestial. Necesitamos un rey que nos lleve a ese reino. Necesitamos un rey, mis hermanos, que como lo dice el párrafo, un rey que nos preserve, un rey que nos libere y un rey que nos sostenga y un rey que nos atraiga. El reino de Dios, mis hermanos, nos atrae. Yo no sé cuántos de ustedes, porque en estos días he estado meditando un poco más en la vida eterna y he estado meditando un poco más en Juan 17:3, en que la vida eterna ha empezado ahora. Pero la pregunta es, ¿vivimos según esta vida eterna? Porque hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador, pero es importante conocer a Cristo como nuestro Señor, nuestro Rey, a quien le debemos suprema obediencia, quien nos ordena, porque Él nos dice, todo el que me obedece pertenece a mí. Si tú me amas, cumplirás mis mandamientos. En esto conocerás que realmente me amas, en que preservas mis mandamientos y en que permaneces, no solamente que los haces, sino que también permaneces en ellos. Mis hermanos, con esto damos finalizada esta clase. Los invito a meditar en esto. Los invito a meditar en la insuficiencia. Los invito a meditar en nuestra ignorancia. Los invito a meditar en nuestras imperfecciones. Los invito a meditar en nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. Y de esta manera nuestros corazones se inclinarán y verán a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente mediador. Así que los invito a ponerse de pie. Vamos a orar y después pasaremos a las preguntas y respuestas. Oremos, mis hermanos, los invito a ponerse de pie. Señor, te damos gracias porque tú has sido fiel, te damos gracias, oh Dios, porque tú eres nuestro único Salvador, tú eres nuestro único mediador, nadie más, Señor, solo tú, Cristo Jesús. ¿A quién iremos? Señor, ¿a dónde iremos? Como dijo Pablo, si solo tú tienes palabras de vida, Señor. ¿A dónde podrán ir nuestros corazones, Señor, cuando se encuentren cansados y afligidos, sino a ti, Cristo Jesús? ¿Quién es nuestro sacerdote? ¿Quién es nuestro rey?
¿Quién nos conoce, Señor? ¿Quién ha padecido en todo y ha sido tentado en todo, pero no ha pecado en nada? Tú intercedes por nosotros, tú nos gobiernas por tu palabra, Señor. Señor, ¿y a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Señor, nada tenemos que darte, pero recibimos todo de ti, oh Señor. Somos tuyos, no por momentos, sino para siempre, oh Cristo Jesús. Nos ponemos en tus manos, Señor, permite que tu palabra sea aplicada en nuestros corazones y prepáranos, Señor, para seguir adorándote en el resto del culto, Señor. En tu nombre oro, amén y amén.